¿Cómo Buenísimo. estás? Muy bien, por suerte. Muy contenta con este espacio. La verdad te agradezco que hayas aceptado la invitación y que puedas contarnos un poquito acerca de este tema que me resultó como muy interesante, en el cual vine en total ignorancia, más allá que tuve curiosidad y dije, voy a ver qué significa, de qué... Pero dije, bueno, Valeria va a tener que contarnos, pero también nos gustaría que nos cuentes a todos un poquito y te presentes, nos cuentes, porque después charlando así, me contaste que eras de La Pampa y wow, me pareció como súper interesante también para que te puedan conocer. Bueno, soy Valeria Draque. Estamos en este lindísimo espacio que José ha tenido la claridad de formar, de invitar. Soy de La Pampa, soy counselor, bastante Ujú. nuevita en realidad, desde el año pasado que estoy recibida. Soy mamá de 4 chicos, chiques. Uno de ellos está dentro del espectro autista. Y Ujú. bueno, esto tiene que ver directamente con el concepto de neurodiversidad. Así que bueno, a partir de ese diagnóstico, un poco la vida me fue llevando con la necesidad de formarme y de saber cada vez más y de poder ayudarlo a él y a otras personas que estaban atravesando lo mismo que en su momento atravesé yo. Entonces, por eso llegamos si bien yo estaba haciendo mi formación de counselor individualmente de esto, digamos, aparte de esto, también eso me llevó a complementar todos estos saberes y buscar un poquito la manera desde el counselor de acompañar estos procesos que tienen que ver con las neurodivergencias en realidad, porque ahora les voy a contar un poquito cómo ese concepto de neurodiversidad un poco nos engloba a todos y las personas que están dentro del espectro son lo que se consideran neurodivergentes. Ujú. Me resultó desde ya como valioso la mirada. Te cuento, soy acompañante terapéutico también. eh, Trabajé en espacios acompañando a personas que para mí, desde la mirada humanista, uno tiene el mismo acercamiento que cualquier otra persona, porque es una persona y que es completa como persona, por más que uno lo vea y muchas veces lo define, y creo que uno mismo se define muchas veces desde una discapacidad. Y traer la idea de neurodiversidad o neurodivergentes y plantearlos en sí como en sí es otro funcionamiento. Yo entendí algo así, vos corregime, o sea, y en sí es uno quien tiene que eh, acompañar, ¿no? Porque es como un aprendizaje, me imagino, para vos y para todos que compartimos la vida eh, con todos los que nos rodean, tenemos que estar, ¿no? Aprendiendo a entrar en ese vínculo y en esa relación que nos resulta a veces novedoso, por lo menos, ¿no? Y muchas veces también puede ser hasta difícil de poder atravesar. Totalmente. Primero y principal porque traemos una concepción cultural del autismo que es muy negativa y como que Sí, tiene, o sea, yo siempre digo que en realidad al autismo uno se acerca si lo roza en algún momento de la vida, de si te acuerdo. atraviesa desde algún lugar. Si no, tal vez nunca te acerques a él, si bien te pueden llegar a través de películas, series o lo que fuere, te puede llegar una Sí. manera de ver el autismo, seguramente no te vas a adentrar Sí, en ese que muchas conocimiento. veces también es deformante, ¿no? Porque yo lo que he visto en televisión de algunas series o cosas así, parecen como caricaturas en muchos sentidos. Y muchas veces se toman, digamos, como que se profundizan los rasgos que muchas Mm, personas tienen. De todas maneras, el autismo es un espectro y está definido de esa manera porque dentro de él hay, todas las personas autistas tienen diferentes maneras de vivir su autismo.
Entonces, dentro Exacto, del porque son espectro, individuos, o sea, siguen siendo... exactamente. Entonces, si bien comparten características, ¿no? Porque justamente el autismo se define como una alteración del neurodesarrollo, entonces, Ujú. para poder llegar a ese nombre, a diagnosticar eso, tienen que compartir ciertos criterios que tienen que ver con desafíos en la comunicación, con desafíos en el procesamiento sensorial e intereses muy absorbentes, que es como las grandes columnas, ¿no? Después, Ujú. dentro de eso hay infinidad de colores. Y además, bueno, podemos encontrar dentro del autismo personas que tienen alguna deficiencia, algún funcionamiento cognitivo un poco más deficiente, valga la redundancia, y personas que tienen un rendimiento más neurológico más allá de la media, ¿sí? Entonces, es tan amplio, es tan variado el espectro, que por eso Sí, no se puede representar el espectro por sí mismo, ¿no? En una serie, en una película. Y además, bueno, esta cuestión de que eso hace que la tomemos, esa imagen la tomemos como el autismo así. El autismo sí, es de esta manera, ¿no? estereotiparlo sería, estereotipar. Exactamente, ¿no? Mm. Mantener esa. Entonces, yo siempre cuando hablo del tema, lo primero que hago es definir el modelo social de la discapacidad, ¿no? El modelo de la discapacidad que fue avanzando a través del tiempo, que en su momento fue el modelo médico, digamos, antes que el que estamos viviendo ahora, tuvimos el modelo médico rehabilitador, que decía que las Ujú. personas, por supuesto muy resumido, que decía que las personas eran valiosas en función de que sus discapacidades o sus desafíos pudieran ser rehabilitados o curados, ¿no? Claro. Entonces, la deficiencia, el déficit estaba en la persona, ¿no? Esa era la diferencia. Y además la persona muchas veces se le negaba el derecho a decidir los tratamientos o los cuerpos, ¿no? No tenían la posibilidad de expresar qué querían hacer, cuáles eran los tratamientos que necesitaban o que se hacían sobre ellos. A través del tiempo y de un movimiento de activistas discapacitados, se llega a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a través de este movimiento que se llamó Nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, el modelo social de la discapacidad que surge a partir de todo ese movimiento y de esa convención dice que la discapacidad está en los contextos, está en los entornos, está en las barreras, no en las personas. Una persona es discapacitada en tanto se encuentre una barrera, ¿no? Puesta que no pueda atravesar y llegar a ser lo que quiere hacer. Y además, este movimiento de personas discapacitadas en primera persona rompe un poco ese paradigma de tomar decisiones por ellos, ¿no? Son sujetos de derecho que tienen derecho justamente a decidir qué pasa en sus vidas, a tener autonomía, a decidir qué terapias o dónde o cómo quiere que esas terapias se den. A través de todo ese movimiento surge, más acá en el tiempo, pero una socióloga neurodivergente, Judy Singer, propone este término de neurodiversidad, ¿no? Que dice esto justamente, que todos los cerebros funcionan distintos, que no están ni bien ni mal, sino que son diferentes. Lo que pasa que como la sociedad está pensada y hecha en función y en modelo de las personas que funcionamos típicamente, de lo que se espera como funcionamiento neurológico típico, somos nosotros como sociedad los que tenemos la responsabilidad de identificar esas barreras, esos desafíos que las personas se encuentran, ya sea neurodivergentes o con alguna discapacidad en particular, tenemos la responsabilidad de allanar ese camino, ¿no? De ir por esas barreras y facilitarles un poco la vida, ¿no? Con todo lo que eso implica. Ujú. Ese sería un poco el concepto. Y te quería preguntar, porque lo trajiste y no lo quería dejar pasar,
¿cómo fue tu proceso personal, ¿no? En relación de esa vinculación con uno de tus hijos, hijas, no, Hijo. sí, no, Eh, no importa, igual, pero ¿cómo fue para vos? Eh, es atravesar eso. sí. Eh, la verdad es que uno, como mamá, digamos, va, reconoce que su hijo es distinto. En mi caso, mi hijo tiene un autismo con un nivel de apoyo bajo, o sea, lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. O sea que él realmente no tiene desafíos en la parte cognitiva. Sus desafíos Ujú, principales tienen que ver con el procesamiento sensorial, con la dificultad de procesar típicamente o de la manera típica los estímulos sensoriales, y eso hace que sus desregulaciones sensoriales lo llevaban, ahora estamos mucho más encaminados en ese sentido, a tener crisis que, bueno, muchas veces no entendíamos. Pero una, les decía, como mamá, va reconociendo intuitivamente esas cosas que lo van desregulando y va previendo, ¿no? Va viendo que necesita una anticipación para hacer las cosas, que hay ciertas ropas que no quiere usar, que cuando las usa su estado emocional es distinto. Entonces, todo eso uno lo va armando yo, en este caso, su mamá. Y muchas mamás que han pasado por la experiencia y con las cuales yo ¿no? He hablado desde la experiencia y hemos tenido estos encuentros. Eh, el problema es que cuando se ingresa al sistema educativo, una no puede estar ahí haciendo todo este proceso, digamos, de identificar esas barreras e ir bajándolas antes de que llegue la crisis, por ejemplo. Entonces, el paso al sistema educativo formal siempre conlleva muchos desafíos y una se encuentra con, primero que nada, la mirada del otro que siempre nos atraviesa y nos sentimos por ahí, bueno, juzgados, ¿no? O sea, hay mucha carga de culpabilidad, de no, ¿no? Mucha carga de culpabilidad sobre quien tiene la presión del cuidado y sobre la persona cuidada también, ¿no? De no encajar en lo que se espera, ¿no? Y esta cuestión de las desregulaciones emocionales suelen confundirse muchas veces con berrinches, ¿no? Entonces, hay un montón de etiquetas que se van poniendo a lo largo del tiempo que, bueno, hacen muy complicada la vida en esos ámbitos. Una vez llegado al diagnóstico, eso se vive con un alivio muy grande, ¿no? Porque yo siempre peleo por el derecho al diagnóstico. Muchas veces escucho no te etiquetes o el autismo no te define, y en realidad cuando uno está en contacto con personas autistas, el autismo los define cada parte de su ser persona, ¿sí? Después que ellos puedan desplegarse y alcanzar su máximo potencial, depende muchas veces de que las barreras con las que se encuentran en los desafíos particulares que tiene cada una sean identificadas y corridas para que puedan desplegarse. Pero en realidad, y esto a través de toda mi experiencia y de mi búsqueda, yo llego a los activistas autistas, ¿no? A las personas autistas que luchan por estas cuestiones en primera persona, porque se oigan sus voces y porque se respeten sus decisiones acerca de cómo quieren nombrarse, de los símbolos que quieren que los representen. Entonces, a través de eso, yo llego justamente a esto, ¿no? Al hecho de que las personas autistas viven su autismo como parte de su identidad y hacen un proceso generalmente de primero de aceptación, primero de alivio, cuando el autismo, cuando el diagnóstico llega, sobre todo en la edad adulta, adolescencia adulta, cuando han vivido toda una vida, ¿no? de esta cuestión de necesitar ser normales para poder encajar en un mundo que no entienden y todas las cuestiones emocionales que ese camino lleva. Cuando llegan al diagnóstico, lo primero que escucho es alivio. Y después hay todo un proceso de aceptación personal, de empoderamiento y finalmente de identidad,
y de poder encontrar su voz y expresar esto que les viene pasando. Así como las personas autistas no hablantes, por ejemplo, ¿no? Que no desarrollan lenguaje, pero que cuando los acercan a sistemas aumentativos y adaptativos de lenguaje pueden expresar todo lo que les pasa. Entonces, siempre está este sesgo negativo digamos, de la poca presunción de que se puede, de que pueden, ¿no? Entonces, bueno, un poco mi proceso fue ese. El atravesar todos estos estadios, acompañarlo a mi hijo en este empoderamiento de reconocer, primero de reconocerse cuando venían cuando él podía identificar sus desregulaciones, cuándo iban a pasar, y dejarlo ser, permitirle, habilitarle la posibilidad de la autorregulación, sin juzgar sus comportamientos, sin juzgar sus movimientos o lo que él necesitaba, dejarlo ser. Eso automáticamente dio vuelta su comportamiento y se sintió mucho más seguro para poder expresar lo que le pasaba. Bueno, y en ese camino también ir viendo que había definiciones y visiones del autismo que no representaban lo que yo sentía, lo que yo veía, y entonces me fui acercando a todas estas personas activistas de las neurodivergencias y de la neurodiversidad, y bueno, acá estoy. Sí, mientras te escuchaba, trataba de traerlo y resonar, eh, y pensaba en aquellas personas que pasamos por los mismos procesos, no en el mismo contexto, pero quizás formando parte de una minoría, siendo diferente de lo, entre comillas, normal, Sí, teniendo que batallar muchas veces primero con uno mismo de aceptación, ¿no? Como de empoderamiento, de que está todo bien con uno, como está pudiendo experimentar la vida, está bien, y los pasos que se van dando y de lo que uno se va a ir animando, eh, se va pudiendo, que no hay un modelo de humano, un modelo de papá o de mamá o de persona, en el cual todos tenemos que encajar, y el escucharte, el orgullo y toda esa valoración, ¿no? De todo aquello que alivia primero y luego que empodera, ¿no? Y quizás verlo a tu hijo en ese camino, digo, wow, cómo me resuena al camino de convertirnos en persona, ¿no? Como decía Roger, total. eh, es impresionante, y cada uno en ese camino desde los pasos que tiene que ir dando. Y escuchaba, vamos a decir, lo otro, ¿no? Cómo, eh, vos desde tu lugar y como counselor desde la profesión, poder acompañar a todas esas familias a que puedan ir haciendo este proceso y tener una mirada distinta, ya no desvalorativa con respecto a es un discapacitado, una discapacidad, o sea, definirlo desde ese lugar, sino decir, no, 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 es una persona, tiene pleno derecho, es neurodivergente, o sea, no es que, y plantearse ya desde otro paradigma, pararse de otro lugar, ¿no? De una persona No es completa no pero desde el déficit, diferente. claro, exacto, no desde el déficit, porque no lo Exacto, tiene, de hecho, es distinto, ¿no? Sí, o sea, eso, exacto. sí. Me resonaba mucho, viste, el déficit que se tenía culturalmente no sé, Darwin y, y esa idea de la raza superior, ¿no? Y el más apto, el más fuerte, y que daba derechos a que podían someter a otros Privilegios, ¿no? claro, y segregar a otros que no eran derechos, o sea, lo que estaban haciendo era dominación, ¿no? O sea, me parece que trabajamos con lo mismo, ¿no? O sea, tratar de eh, desarmar esos lugarcitos donde encajamos aquellas personas
que no nos entra a nosotros en Tal cual. nuestra, entre comillas, de nuevo, normalidad de cabeza, ¿no? O sea, El y me estándar, ese me estándar. resulta tan liberador lo que vos planteás, tan liberador y un peso tan enorme que se le puede quitar a todas las personas, el poder pararnos simplemente en otro punto de vista, desde Tal otro cual. lugar y poder sentir lo que vos me transmitiste. Me pareció, eh, no sé, hoy me hiciste la noche, para decirlo de alguna forma. Ay, bueno, qué Eh, bueno. Ay, muy bueno, muchas gracias. La verdad es que a mí me apasiona el tema y creo que se nota. Yo siempre les digo a las chicas cuando arranco a hablar del tema, nada, puedo estar horas. Sí, pero digamos, lo que me mueve a mí en este sentido es esto que vos decías, ¿no? El poder acompañar a las familias y a las personas que están sí, en la búsqueda y que finalmente encuentran su diagnóstico, que han sido adultos que han funcionado por la vida siempre, pero siempre en una búsqueda de saber quiénes son, de no encajar con la culpabilidad que significa todo eso, ¿no? De no comportarse como se espera, y con todo un montón de situaciones negativas que se vienen cargando en la mochila. Entonces, poder encarar la situación una vez que se tiene el diagnóstico, de sentar a la familia y decirle, bueno, este es el diagnóstico, pero es un punto de partida, es nada, ahora tenemos un nombre y a partir de esto conocemos ciertas características y podemos encontrar muchísimas herramientas, pero cada persona se despliega como cada persona se despliega, ¿no? Entonces, sí. siempre presumir competencia y planificar en función de la persona y de la familia, porque esa persona va a haber una persona que necesite una profesional, que capaz que en ese momento de su vida no necesitan acompañamiento, pero a lo mejor atravesando crisis sí lo van a necesitar. Estar abiertos a que no todas las terapias son para todos, esas sábanas, ¿no? De esos listados de terapia que las familias enloquecen cuando se tienen que hacer todo esto, ¿no? La desesperación que todo eso, y aparte el preguntarse, la incertidumbre de qué va a pasar con mi hijo, de qué va a ser de mi hijo, va a poder aprender, va a poder desarrollarse, va a poder desarrollar autonomía. Bueno, desde un lugar muy positivo, y acompañar desde la individualidad de cada familia esos procesos y además a través de la experiencia. Sí, a mí se me cortó un poquito, Sí, espero que se haya visto o escuchado bien. Lo que sí, hay una pregunta que me gustaría que la podamos responder, pero quería dale. volver a algo que dijiste con respecto que te gusta, que te apasiona esto el poder hablarlo, pero me parece que vos transmitís no solamente lo que hablás, sino que transmitís tu vivencia, lo cual hace que también sea, eh, vamos a decir, no es para ponernos en un lugar de, eh, bueno, ¿cómo podría decir? Motivacional. O sea, no es por eso, sino me refiero de cómo puedo recibir lo tuyo en forma, no sé, viva, eh, como algo, viste, por lo cual vos pasaste. O sea, no es que me estás Sí, hablando de algo que aprendiste. Eh, exacto. eso La- se recibe y se recibe mucho. Por ahí dijeron, ¿por qué es importante ponerle un nombre? Y yo tal vez lo pasaría por vos, porque tal vez, no sé si todos, pero vos podés decir, para vos, ¿por qué fue importante poder llegar a un diagnóstico, para decirlo de alguna manera, tener un nombre de donde partir en algo? Porque uno viene, o sea, trae como un modelo de madre, en el caso de nosotras, lo que nos toca, de familia, de padre, también, de hijo, Sí, y yo que tengo más hijos además, ¿no? Y todos como que cumplían ciertas, las expectativas, lo que se esperaba, ¿no? Lo esperado, y uno de ellos no. Entonces, la pregunta es: ¿qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal?
el peso siempre cae sobre los cuidadores, pero también sobre esa persona que vivió muchos años de su paso por el colegio como una tortura, porque no podía comportarse como le pedían que se comportara, y eso etiquetaba con nombres que hacen mal, digamos, claro. entonces, poder ponerle un nombre a todas esas diferentes sensaciones, diferentes procesamiento sensorial, diferentes maneras de percibir y comunicarse con el entorno y con el aprendizaje, todo eso, poder ponerle un nombre y decir, bueno, yo no estoy fallado, digamos, yo no estoy roto, usando la analogía de la pieza de rompecabezas, a mí no me falta una pieza, simplemente mi cerebro funciona de diferente manera. Y por eso, todo lo que me pedían, había muchas de esas cosas que a mí me pedían que yo no las podía hacer, pero no las podía hacer porque no quería, porque era berrinchero, porque me quería portar mal, porque era un rebelde. No las podía hacer porque mi cerebro, mi funcionamiento neurológico no me permitía cumplir con las pautas que se ponían para otras personas que funcionan distinto. Entonces, ponerle un nombre, incluso para los adultos que acompaño, que han llegado a su diagnóstico, el poder ponerle un nombre a todo eso que no pudieron hacer, ¿no? Que la culpabilidad que se pude hacer lo que los otros sí podían hacer. Entonces, ponerle un nombre quita toda esa culpabilidad de no poder ser normal. O sea, yo quiero ser normal, es algo que muchas veces me dicen, ¿no? Tal cual. Y entonces, desarmar el concepto. ¿Qué es normal? ¿Qué es lo normal? ¿Por qué? O sea, que una cosa es querer encajar en un modelo de normalidad que nos han vendido y que claramente somos los típicos o los de funcionamiento típico, somos la mayoría, pero ¿cómo podemos arrogarnos ¿no? la palabra decir yo estoy bien, vos estás mal? Entonces, trabajar eso con las personas y ponerles ese, y después el proceso precioso que es cuando van identificando que muchas cosas que traían, que se habían esforzado muchísimo en hacer, que eran una frustración para su vida, lo identifican como una parte de una característica de la condición. Entonces ya pueden soltarlo. Y entonces podemos buscar las herramientas y encontrar la manera de hacer lo mismo de otra manera, de una manera amigable, de una manera que les sea satisfactorio, ¿no? Y no una imposición de la sociedad. Por eso es importante el nombre. Porque aparte, como les decía antes, el proceso lleva a que ese nombre sea parte de la identidad. Tal cual, tal cual. Me hiciste recordar la frase que con ser eficaz en la vida Ahí se me de corta. Roger y, Mm. y, y, y planteé en esa definición, ¿no? De ser eficaz, pero autoconociéndose, aceptándose, no en un sentido del resultado, sino en un sentido de encontrar aquello que desde mi autorrespeto, ¿sí? En el desarrollo de mis capacidades, pude hacerlo, pude Exacto. lograrlo, ¿no? Pude Como ese lograr. sentido, ¿no? De ese respeto de la persona. O sea, Uh-huh. yo a veces trato de hacerme una imaginación en mi cabeza, no sé si a alguien le va a servir, lo traigo solamente como una cuestión, porque aquellas personas con cierta discapacidad motriz muchas veces tienen lo del miembro fantasma y eso no es el tema que estamos hablando hoy, yo lo sé, pero digo, a veces me pongo en ese lugar y poder sentir completud aún en aquello que aparentemente a mí me esté faltando, ¿no? Y es como diciendo, no, no es que a mí me falta, yo tengo todo lo que tengo para poder ser José Pablo. O sea, porque nadie va a ser como yo, nadie va a transitar la vida por mí, ni siquiera va a morir por mí. O sea, esa va a ser mi experiencia en la vida. O sea, no Tal hay cual. una carencia, ¿sí? Lo que hay ahora es una singularidad, es una particularidad. Compartir otra vez algo, una peculiaridad, como mucho, y que tengo todo el derecho de transitar la vida desde ahí. Claro, ese es el tema.
O sea, las personas que atraviesan esas discapacidades o que tienen estas particularidades, tienen todos los derechos, los mismos derechos que nosotros. Lo que pasa es que como sociedad les vivimos poniendo barreras. Exacto. Entonces, digamos, por ahí el ejercicio también es qué barrera, qué factor discapacitante soy yo en este momento. ¿Qué es lo que Claro, puedo facilitarle a una persona que está teniendo un desafío particular que tiene que ver con las barreras del entorno, ¿no? sí. O sea, Y esa porque disposición de aprender, ¿no? O sea, realmente. de pararnos en el... La verdad que yo no tengo idea, no lo sé, pregunto, me Y informo, trato... le pregunto al protagonista, o sea, no, Exacto, la voz es siempre lo más importante y esto también tiene que ver con el counseling y lo he reforzado, o sea, a través de la experiencia y en esta interacción con las personas autistas en primera persona, ¿no? Las que hablan en primera persona, esto de lo importante es la experiencia. O sea, la experiencia, la persona que está atravesando esos desafíos, que se encuentra con esas barreras, que tiene estas condiciones, es la que sabe, es la que sabe, más allá de los profesionales, más allá, no, la persona. Y si la persona no ha desarrollado el lenguaje o no ha tenido acceso a diferentes dispositivos con los que pudo lograr comunicarse, la familia más cercana es la que tiene el saber y la experiencia de lo que esa persona seguramente y la observación de lo que esa persona va a necesitar. No los tal cual. profesionales. Los profesionales podemos acompañar, ¿no? Pero nunca hablar nunca dar Tal por cual. sentado que persona, o sea, sujeto de derecho, siempre.